En abril de 2025, el cantante Jason Jiménez le confesó al actor Juan Pablo Raba, en su podcast Los hombres sí lloran, algo inquietante. Soñaba con un accidente en avión. Lo había soñado varias veces. No entendía por qué, pero no podía quitárselo de la mente. Meses después, ocurrió. Y aunque nadie puede asegurar que fue una premonición, el parecido con sus sueños fue demasiado claro como para ignorarlo. Esto no es un caso aislado. Miles de personas en el mundo han vivido algo similar. Sueños que, tiempo después, se convierten en realidad. En este video, vamos a explorar una hipótesis radical pero respaldada por datos, experimentos y testimonios. Que el tiempo no fluye en una sola dirección y que tu mente, en ciertas condiciones, puede recibir fragmentos del futuro antes de que sucedan. Verás que revelan los estudios más intrigantes sobre retrocausalidad, qué tipo de señales podrían ser reales y no imaginadas, y por qué todo esto podría cambiar lo que creemos sobre el tiempo, la conciencia y nuestras decisiones. Porque si el futuro ya influye en tus pensamientos de hoy, tal vez ya sabes cosas que todavía no han pasado. Un psicólogo que estudiaba la precognición descubrió algo extraño. En pruebas de laboratorio controladas, los cuerpos de las personas reaccionaron a eventos emocionales antes de que sucedieran. Daryl Joyce Bem, quien es psicólogo social y profesor emérito de la Universidad de Cornell, explica que la persona se sienta frente a un monitor y se le muestran una serie de fotografías. No se le pide que haga nada excepto mirar las fotos y la persona es conectada para medir la fisiología. Lo primero fue la respuesta electrodérmica. Ahora se ha hecho con fMRI, con dilatación de pupilas, con ritmo cardíaco. Todos tienen el mismo efecto. Así que lo que haces es mirar y el ordenador selecciona al azar un conjunto de fotografías para mostrarte y la mayoría de ellas son imágenes neutras, tranquilas. Y de vez en cuando hay una foto excitante, una escrita negativamente excitante. En este caso, el resultado es que la fisiología del participante muestra una mayor excitación, no solo cuando aparece la imagen, como era de esperar, sino unos segundos antes de que el ordenador muestre las imágenes excitantes, es decir, las imágenes negativas o eróticas, incluso antes de que el ordenador decida qué imagen mostrar. Se llama precognición y sugiere que nuestra mente subconsciente puede estar captando señales del futuro antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta. Pero esto no solo ocurre en el laboratorio. Muchas personas experimentan sueños precognitivos en los que los detalles de los sueños coinciden con acontecimientos de la vida real que ocurren días, semanas o incluso años después. Eric Wargo cree que estos sueños no son coincidencias, sino mensajes de tu yo futuro. El problema es que no solemos darnos cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero, ¿y si pudieras aprender a reconocerlos? ¿Y si tus sueños pudieran ayudarte a predecir tu propio futuro? Y eso es exactamente lo que vamos a explorar, porque cuanto más entiendas la precognición, más te darás cuenta de que el tiempo no funciona como creemos. Russell Targ, físico, parapsicólogo y autor estadounidense, mejor conocido por su trabajo sobre visión remota, enfatiza que, a partir de nuestro trabajo en SRI y el trabajo en Princeton, la mayoría de los investigadores psíquicos están ahora convencidos de que la precognición es un fenómeno tan fuerte y fiable como la visión remota en la distancia. Su cerebro despierto y su cerebro dormido están entrelazados de la misma manera que los cerebros de los gemelos. Esa es mi hipótesis. El cerebro de uno en el presente y el cerebro de uno en algún momento futuro.
tiene sentido que estén entrelazados. Muchas personas cuentan que sueñan con acontecimientos antes de que sucedan, a veces con todo lujo de detalles. Una conversación, un lugar, incluso un gran acontecimiento mundial, días, semanas o incluso años después. Se encuentran viviendo un momento que ya ha tenido lugar en sus mentes. Pero, ¿cómo es posible? Eric Wargo sugiere que los sueños son una forma de comunicación a través del tiempo. Tu yo futuro enviando información hacia atrás. El problema es que no lo reconocemos cuando ocurre. Los sueños a menudo parecen extraños y simbólicos, no literales, pero cuando miramos atrás, vemos conexiones que no eran obvias en ese momento. Y aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Los psicólogos que estudian los patrones de los sueños han descubierto que las personas pueden entrenarse para detectar elementos precognitivos y reconocer qué sueños son ecos del futuro y no imaginación aleatoria. ¿Y si pudieras entrenar tu mente para reconocer estas señales en tiempo real, en lugar de hacerlo cuando el acontecimiento ya se ha producido? Russell Targ explica que la mayoría de la gente ha tenido sueños precognitivos. De hecho, el primer contacto de la mayoría de la gente con las habilidades psíquicas es un sueño precognitivo. Pero si vas a usar un sueño precognitivo, tienes que ser capaz de deshacerte de tus sueños de ansiedad, tus sueños de cumplimiento de deseos, tus sueños desordenados de los residuos de los días anteriores y buscar sueños que sean de caracterización única, muy nítidos, muy inusuales, bizarros. Si sueñas que suspendes un examen de matemáticas y no lo has estudiado, no lo consideraríamos precognitivo. Hace unos meses, Jason Jiménez, uno de los artistas más populares de Colombia, compartió en una entrevista algo que lo tenía inquieto. Soñaba con un accidente en avión. No una vez, varias. Siempre el mismo escenario, la misma sensación. Decía que no lograba quitárselo de la cabeza, que era como si algo quisiera advertirle, pero no sabía qué hacer con eso. Pocas semanas después, la noticia se volvió viral. Jason Jiménez había fallecido. El accidente ocurrió, exactamente como lo había soñado. No estamos diciendo que haya visto su futuro, pero el misterio está ahí y es imposible ignorarlo. Un sueño repetido, un presentimiento y luego el desenlace. Esto no es nuevo, ha pasado antes, y cuando los detalles coinciden, lo que antes parecía solo un mal sueño, de pronto se transforma en algo más, una señal casi imposible de descifrar. Uno de los casos más famosos de sueños precognitivos fue el de Abraham Lincoln. Los historiadores dicen que Lincoln soñó con su propio asesinato días antes de que ocurriera. En su sueño vio un funeral en la Casa Blanca y preguntó quién había muerto. La respuesta: el presidente. Días después, le dispararon en el Teatro Ford. Existen informes de sueños precognitivos a lo largo de la historia, a veces advirtiendo a los individuos de acontecimientos personales. Pero, ¿hay alguna forma de demostrar que los sueños predicen el futuro en lugar de ser coincidencias de las que nos percatamos a posteriori? John William Dunn, un ingeniero aeronáutico británico, no solo experimentó sueños precognitivos, sino que decidió rastrearlos. Eric Wargo explica que John William Dunn ideó un protocolo para que pudieras tener sueños precognitivos. No todos los sueños son precognitivos. Él ideó un protocolo no para tener sueños precognitivos, sino para notar tus sueños a lo largo de la noche. No solo en los periodos de sueño REM, pero incluso en los periodos más profundos de sueño no REM que estabas soñando. El argumento de Dan era que los sueños nos llevan tanto al futuro como al pasado. Su método era sencillo. Cada mañana anotaba sus sueños con el mayor detalle posible
y los comparaba con los acontecimientos reales de los días y semanas siguientes. En los resultados, descubrió que muchos de sus sueños contenían detalles precisos sobre acontecimientos futuros, no solo experiencias personales, sino también noticias y sucesos que no conocía de antemano. Y lo que es más importante, observó un patrón. Los sucesos futuros de sus sueños eran a menudo acontecimientos mundanos y cotidianos, no dramáticas premoniciones de catástrofes, sino momentos que de otro modo pasarían desapercibidos. Esto llevó a John William Dunn a proponer algo radical. Todos tenemos sueños precognitivos, solo que no nos damos cuenta porque los olvidamos o los malinterpretamos. Para probar esta idea, Dunn animó a otros a llevar diarios detallados de sus sueños. Muchos reportaron la misma experiencia. Sueños que no parecían significativos en ese momento resultaron coincidir con eventos futuros. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Dunn cree que nuestros sueños mezclan eventos pasados y futuros, haciéndolos difíciles de reconocer hasta después del hecho. Según él, el tiempo no es lineal dentro de nuestras mentes. Estamos constantemente procesando información de ambas direcciones, pasado y futuro. Pero si los sueños permiten vislumbrar el futuro, ¿podría esta capacidad extenderse más allá del sueño? Algunos investigadores creen que la precognición no solo se produce por la noche, sino también cuando uno está despierto, en destellos de perspicacia o pensamientos espontáneos. Muchas personas experimentan pensamientos precognitivos, sensaciones viscerales o imágenes mentales, destellos de perspicacia que parecen surgir de la nada. ¿Alguna vez ha tenido un pensamiento repentino sobre alguien y te ha llamado minutos más tarde, o te ha venido una idea a la cabeza y ese mismo día ha sucedido exactamente lo que imaginabas? El testimonio de este entrevistador lo explica. Me pasó algo así hace como una semana. La cosa más loca que he hecho nunca. Se lo conté a todo el mundo. Mi esposa estaba en shock. Uno de los mejores amigos de mi padre, con el que ha sido amigo durante 30 años. Trabajaron juntos en la oficina de correos. Lo he conocido toda mi vida. Es uno de los amigos de golf de mi padre. Me ha llamado quizás 4 veces en toda mi vida por varias razones. ¿Quién sabe? Tal vez para tomar prestados mis palos de golf o lo que sea. 4 veces en los 25 años que recuerdo haberlo conocido. Estaba conduciendo a casa un día desde aquí, desde el estudio, y estaba pensando en algo y yo, por alguna razón, estaba pensando en la reacción de la gente a algo que iba a hacer. Y la voz de este tipo apareció en mi cabeza y estaba pensando, ¿cómo reaccionaría este tipo a esto? En realidad, nunca pienso en él tampoco, como que no es una persona en la que piense a menudo. Yo tenía su voz en mi cabeza, imaginando cómo sería su reacción. 3 segundos después me llamó y me quedé tan sorprendido. Esto es una locura. Y le decía a mi esposa, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Eric Wargo sugiere que estas experiencias no son aleatorias, sino otra forma de precognición, como los sueños. La diferencia es que ocurren mientras estamos despiertos. Este concepto plantea una gran pregunta. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Suponemos que son el resultado de la memoria, la imaginación o el razonamiento lógico. Pero, ¿y si algunos de nuestros pensamientos están influidos por acontecimientos futuros antes de que sucedan? Eric Wargo explica que la mayoría de las veces es tu propio yo, es tu yo futuro. Estás aprovechando cosas que van a suceder en tu futuro y de ahí vienen tus mejores ideas, vienen de tu futuro. Algunos investigadores creen que nuestro cerebro procesa constantemente datos de experiencias pasadas y futuras, solo que no reconocemos las futuras hasta más tarde.
Esto explicaría por qué tantos inventores, escritores y científicos han afirmado recibir ideas en sueños o repentinas ráfagas de inspiración, como si la respuesta ya se conociera y estuviera esperando a ser descubierta. Pero si algunos de nuestros pensamientos vinieran del futuro, podemos aprender a controlar este proceso. ¿Podemos entrenarnos para acceder a información futura a petición? Eso es exactamente lo que pretenden la visión remota y la precognición entrenada. Para algunos, es más que una teoría, es una habilidad que puede desarrollarse. Sean Webb, investigador de la mente humana, explica que las personas que son nuevas en la visión remota en la clase se quedaron atónitas con lo bien que podían ver las cosas, de las que no tenían ni idea. Todo lo que te dan es un número de referencia. Te dan una hoja de papel en blanco y dicen B43, B. Eso es todo. B43 es el número en el sobre de la imagen que se supone que debes mirar dentro del sobre y ver lo que hay allí. Ni siquiera te dan el sobre. No puedes tocarlo. Tienen una pila de sobres delante. Dicen tu nombre y luego te dan un número de referencia de su pila de sobres que está al frente. Y entonces obtienes una letra y un número, o solo a veces un número, o solo un par de letras o lo que sea. Y ya está. Eso es todo. La información en los Estados Unidos sobre la investigación psíquica en algunos países extranjeros era incompleta y poco detallada, basada principalmente en rumores o insinuaciones de segunda mano o informes terciarios, atribuidos a fuentes de desinformación, tanto fiables como poco fiables, de la Unión Soviética. La CIA y la DIA decidieron que debían investigar y saber todo lo posible al respecto. Se hicieron revisiones semestrales a nivel de los comités selectos del Senado y de la Cámara de Representantes. Se vieron los resultados del trabajo y se intentó la visión remota con los resultados mantenidos en secreto para el espectador. Se pensó que si se demostraba al observador que estaban equivocados, se dañaría la confianza y la habilidad del observador. Este fue el procedimiento estándar a lo largo de los años de programas militares y domésticos de visión remota. La retroalimentación al observador remoto de cualquier tipo era rara. Se mantenía clasificada y secreta. Unos investigadores han ideado un experimento con luz láser para demostrar una propiedad de la mecánica cuántica, que los pares de fotones entrelazados muestran propiedades idénticas como onda o como partícula. Con este conocimiento, esperan demostrar cómo influir en un acontecimiento que ya se ha producido. ¿Qué ocurre aquí? Al elegir medir el fotón retrasado como fotón onda o como fotón partícula, el experimentador fuerza al otro fotón a aparecer de la misma manera porque están entrelazados, aunque llegue antes al detector. Eric Wargo, investigador multidisciplinar y autor de temas científicos de vanguardia, como los viajes en el tiempo y la precognición, sobre este experimento explica que tomaron un rayo láser y lo pusieron a través de un divisor de haz. Por lo tanto, tienes el mismo haz, pero luego se dividió en dos. Lo que hicieron fue medir semanalmente los fotones en ambos haces. Y luego sometieron uno de los haces a una fuerte medición, si quieres decirlo así. Y lo que descubrieron fue que cuando fueron medidos débilmente, los fotones que obtuvieron la medición fuerte posterior habían sido amplificados significativamente. Así que esa medición posterior amplificó los fotones en su pasado. Pero esto significa que los acontecimientos en el futuro, en el punto temporal B, de alguna manera, afectan a las cosas en el punto temporal A, en el pasado. En otras palabras, un acontecimiento futuro alteró algo que ya había sucedido. Esto no es especulación. Los experimentos sugieren que ocurre todo el tiempo. La visión remota intenta percibir información desconocida sobre lugares o acontecimientos
Normalmente se realiza para detectar acontecimientos actuales, pero durante las aplicaciones de inteligencia militar y doméstica, los espectadores afirmaban sentir cosas en el futuro, experimentando precognición. Durante décadas, las agencias de inteligencia y los investigadores han experimentado con la visión remota, la capacidad de percibir lugares o acontecimientos distantes sin contacto físico. Algunos creen que esta técnica no consiste solo en ver lugares lejanos, sino en acceder a información del futuro. ¿Cómo funciona? Los programas de visión remota, incluidos los del gobierno de los Estados Unidos, utilizaban protocolos muy estructurados para comprobar si las personas podían recuperar información desconocida. A los participantes se les daban coordenadas aleatorias y se les pedía que describieran lo que veían en su mente, lugares, objetos o incluso personas. Y los resultados. Algunos observadores remotos describieron detalles precisos sobre lugares que nunca habían visitado. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. En algunos casos, describieron lugares incluso antes de que hubieran sido construidos. Sus mentes no solo accedían a lugares lejanos, sino también a acontecimientos que aún no habían sucedido. Y esto nos lleva a una pregunta aún mayor. Si la gente puede acceder a información del futuro, ¿qué significa esto para el libre albedrío? Porque si el futuro ya está influyendo en nuestros pensamientos, ¿tenemos realmente control sobre nuestras decisiones o solo seguimos un guión ya escrito? La mayoría de nosotros creemos que tomamos decisiones en el momento, moldeando nuestro futuro sobre la marcha. Pero, ¿y si nuestras decisiones están influidas por acontecimientos que aún no han sucedido? Si podemos soñar con el futuro, si podemos tener pensamientos que luego resultan ser ciertos, entonces, ¿tenemos realmente el control? Aquí es donde entra en juego el concepto de retrocausalidad, la idea de que los acontecimientos futuros pueden afectar a decisiones pasadas. Eric Wargo explica que Benjamin Libet, un neurocientífico, realizó algunos experimentos realmente fascinantes que fueron realmente preocupantes para la gente, ya que mostraron que nuestros nervios iniciarían una acción como medio segundo antes de que estuviéramos conscientes de ello, lo que se puede interpretar de muchas maneras. Y la forma en que mucha gente lo interpretó fue que, bueno, el libre albedrío es solo un completo espejismo y no ejercemos. La sensación que tenemos de estar conscientemente en control de nuestras vidas es completamente un espejismo. Otra forma de verlo es que estamos controlando nuestras vidas, pero desde el futuro. Si la información puede fluir hacia atrás en el tiempo, entonces, tal vez, el libre albedrío es solo una ilusión. Nuestras elecciones ya están influenciadas por eventos futuros. Eric Wargo sugiere que nuestras mentes están constantemente intercambiando información con el futuro, pero debido a que experimentamos el tiempo de una manera lineal, no nos damos cuenta. Es una idea extraña, pero no la única. La numerología es otro ejemplo fascinante. Números como la fecha de nacimiento e incluso el nombre pueden descifrarse para revelar patrones ocultos en nuestra vida y ofrecernos una visión de nuestro camino. ¿Significa esto que seguimos un guión escrito de antemano? No necesariamente. Algunos físicos sostienen que el futuro no es fijo, sino una red de posibilidades. Aunque recibamos vislumbres de lo que nos espera, nuestras decisiones determinan qué versión del futuro se hará realidad. En otras palabras, la precognición no elimina el libre albedrío, solo lo amplía. Si podemos reconocer las influencias futuras antes de que se manifiesten, podremos cambiar nuestro camino. Y si nuestra conciencia del tiempo es más flexible de lo que pensamos, podríamos ir más allá
de vislumbrar el futuro. El sueño lúcido, la capacidad de darse cuenta de que se está soñando mientras se duerme, ha fascinado a científicos y místicos por igual. En los años 70, hubo un experimento con un soñador lúcido quien decía que podía ser consciente mientras estaba en un sueño, mientras el sueño estaba sucediendo, y entonces hicieron un par de cosas. Entrenaron a la persona en el movimiento rápido de los ojos REM, que es como el movimiento de los ojos cuando dormimos y soñamos. Le dijeron: si estás en un sueño lúcido y la conciencia ha regresado, puedes comunicarte conmigo con tus ojos, como un código Morse. Mover tus ojos de izquierda a derecha. Ellos entrenan estos como movimientos de patrones oculares. Al mismo tiempo, ponen los electrodos en la superficie del cuero cabelludo, y era necesario para el experimento, ya que cualquiera podría decir: acaba de despertarse. Estos electrodos ayudaron a confirmar que la persona estaba realmente dormida. No puedes fingir estar dormido. A través de un cristal, esta persona a cierta hora en medio de la noche, probando que está dormido, empieza a comunicarse con sus globos oculares y demostró que mientras estaba dormida, seguía comunicándose con el mundo exterior. Eso es poderoso. Eso es un sueño lúcido. Y si el sueño lúcido nos permitiera acceder a las mismas capacidades precognitivas que experimentamos en los sueños normales, pero con control. Eric Wargo y otros investigadores sugieren que, en un estado lúcido, la mente puede ser más sensible a las influencias del futuro, lo que permite acceder a percepciones precognitivas en tiempo real. Algunos soñadores lúcidos afirman haber recibido información clara sobre acontecimientos futuros, mientras navegaban conscientemente por sus sueños. Otros afirman haber experimentado lo que parece un viaje extracorpóreo, percibiendo lugares y acontecimientos más allá de su propio conocimiento. Aquí es donde entra en juego la proyección astral. Algunos creen que la proyección astral, descrita a menudo como la sensación de abandonar el propio cuerpo, no es solo una ilusión, sino un fenómeno real ligado a la percepción no lineal del tiempo. ¿Podrían estos estados permitir a las personas acceder a información a través del tiempo y el espacio? Los informes de los que lo practican sugieren que, durante estados de meditación profunda o de ensueño, se han encontrado con escenas detalladas de acontecimientos futuros, confirmando más tarde su exactitud. Aunque la ciencia convencional sigue siendo escéptica, lo cierto es que muchas personas que experimentan sueños lúcidos y proyecciones astrales informan haber adquirido conocimientos que no deberían ser accesibles. Entonces, si la conciencia no está confinada al momento presente, ¿dónde existe realmente? Tal vez el mayor misterio no es si podemos vislumbrar el futuro, sino si nuestra conciencia existe fuera del tiempo. Y si eso es cierto, entonces todo lo que sabemos sobre la realidad es solo el principio. Si el futuro ya influye en el presente, ¿qué significa eso para ti? ¿Alguna vez has tenido un sueño o un pensamiento que luego se haya hecho realidad? Deja un comentario y comparte tu experiencia. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.